Bendiciones, el último tema de esta serie de mensajes de enseñanzas acerca del reino de Dios y tiene que ver con el mensaje del reino. Y será predicado este evangelio del reino, esto es lo que decía el Señor Jesucristo. Entonces, la clase de hoy tiene tres partes: nuestro mensaje, nuestra misión, nuestro motivo. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tema de hoy lo vamos a dividir en tres partes: un mensaje, una misión, un motivo. Y el mensaje es el Evangelio del Reino. Y será predicado este Evangelio del Reino. ¿Y qué es el Evangelio del Reino? ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos del Evangelio del Reino? Yo una vez leí un libro en el cual decía que el problema de la iglesia en este tiempo es que no predica el Evangelio del Reino, que predica un evangelio de oferta, un evangelio de bendición, etcétera, etcétera, pero que no predica acerca de el reino, o sea, del señorío de Cristo. Las buenas nuevas de que Dios te gobierne. Esa sería más o menos la idea que planteaba el hermano y en este libro. Entonces, eh, por eso él hacía una comparación entre los creyentes del libro de los Hechos y los creyentes de nuestra época, y hay tanta diferencia, él planteaba, porque no se predicaba el Evangelio del Reino. Y la propuesta del hermano estaba muy buena. Es correcto el razonamiento, pero la base bíblica es débil, no tiene elementos para decir esto es el Evangelio del Reino. Pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio del Reino? El mensaje que nosotros tenemos que llevar es un mensaje de victoria. El Evangelio del Reino es el mensaje de la victoria del reino de Dios sobre los enemigos del reino. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. La victoria del reino de Dios sobre los enemigos del reino. Los enemigos del reino son tres, en general, ¿no? Pero también, aparte de la muerte, el diablo y el pecado, también está la enfermedad. Bien, ahora no se me ocurre otro, pero sí se me ocurre la enfermedad. Pero estos son los enemigos: la muerte, el diablo o Satanás y el pecado. En primer lugar, vamos a hablar de el mensaje como la victoria sobre la muerte. El primero de los enemigos aquí mencionado. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10 dice, una versión sintetizada, dice: nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ahí hemos resaltado, Jesucristo quitó la muerte. Jesucristo quitó la muerte. ¿A qué se refiere con quitó la muerte? Porque la realidad es que la gente se sigue muriendo. Y el quitó es un término pasado. Es ahí en el donde sale la palabra quito en castellano o en español, es la traducción del vocablo griego catarego. Catarego significa anular, quebrar su poder, poner inoperante, dejar fuera de combate. Eso significa catarego. Entonces Jesús quitó la muerte, o sea, Jesús anuló la muerte, quebró su poder, la hizo inoperante, ya no. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro? O al revés, ¿dónde está, oh muerte, tu hijo? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Entonces le perdimos el miedo a la muerte a partir de la obra de Jesús
en la cruz. El poder de la muerte fue quebrado por causa de la obra de Jesús en la cruz. Fuera de Cristo, la muerte reina. Todos morimos, pero ya no le tenemos miedo a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro? Bien, ese es el versículo. Ese es el mensaje del reino, que Cristo venció la muerte, quebró su dominio y el de su aliado, la enfermedad. Y la enfermedad y la muerte son como primos hermanos, y Jesús venció a ambos. ¿Sí? A ambos ha vencido el Señor Jesucristo, y este es el mensaje que la gente necesita oír, que no tiene que tenerle miedo a la muerte, que la enfermedad es algo circunstancial, es algo tal vez para enseñanza en sus vidas, pero sin embargo, Cristo tiene victoria sobre la enfermedad y sobre la muerte. El segundo enemigo es Satanás, y el evangelio del reino es la proclamación de la victoria del reino de Dios sobre los enemigos del reino, en este caso sobre Satanás. Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, y él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces acá está resaltado destruir al diablo por medio de la muerte. Cuando Jesús murió, destruyó al diablo. ¿Y qué palabra es esta que ha sido traducido como destruir? Es el vocablo griego katarego. Ya casi es parte de nuestro lenguaje. Significa anular, quebrar su poder, poner inoperante, dejar fuera de combate. Es un enemigo fuera de combate, knockout técnico, un enemigo que tiene todo el aspecto de estar luchando, pero en realidad ha perdido su poderío para hacernos daño. Eso lo hizo Jesús en la cruz. El diablo está ahí rugiendo y todo lo demás, sin embargo, su poder ha sido quebrado. El poder del diablo fue quebrado. Fuera de Cristo, el diablo reina. Pero cuando estamos en Cristo, el poder del diablo fue quebrado. Satanás es el Dios de este siglo. Ese es el mensaje del reino, que Cristo venció a Satanás, quebró su dominio, ya no somos parte de su reino, y este es el mensaje que la gente necesita oír. Necesita oír que la muerte fue vencida, pero también necesita oír que Satanás fue vencido, que su dominio fue quebrado y que ya no somos más parte de su reino. El tercer enemigo es el pecado, y el mensaje del evangelio del reino, que es la proclamación de la victoria del reino de Dios sobre los enemigos del reino. En este caso es sobre el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y acá hemos resaltado la palabra destruido, que suponemos, nos imaginamos que en griego es una palabrita que bien conocemos. El vocablo griego aquí es katareo y significa anular, quebrar su poder, poner inoperante, dejar fuera de combate. El pecado es el enemigo vencido, es un enemigo vencido, es un enemigo inoperante. Ya el pecado no se enseñoreará de vosotros, decía el apóstol Pablo. El poder del pecado fue quebrado, y esto para los que somos hijos de Dios, los que estamos bajo el reino de Dios, porque fuera de Cristo el pecado reina. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, y estamos fuera de su área de cobertura. Ya no tiene dominio sobre nosotros,
estamos fuera de sus dominios, fuera de su reino. Ese es el mensaje del reino, que Cristo venció al pecado, quebró su dominio, ya no somos pecadores, los vicios y las adicciones fueron rotas, ya no existe el quiero pero no puedo. ¿Sí? Eso es generalmente un síntoma de un vicio, una adicción, es cuando uno quiere dejar, pero no puede dejar. Este es el mensaje que la gente necesita oír, que en Cristo, si quiere, puede. Y todo eso en cuanto al mensaje del reino. ¿Mm? Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y acá entonces llegamos al segundo punto, que es una misión. ¿Cuál es la misión? Será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones o etnias. ¿Sí? Será predicado. La misión es predicar, proclamar el evangelio del reino. Estas buenas nuevas de la victoria de Cristo sobre los enemigos de Dios deben ser predicadas en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y esta es nuestra misión. Dios nos ha encargado esta misión y a menos que nosotros la hagamos, no será hecha. Dios no va a enviar ángeles, Dios no va a escribir un mensaje en el cielo con nubes y cosas similares, sino que nosotros tenemos que proclamar el mensaje. Vivimos un tiempo en que hay cuarentena, que hay un terremoto acá, ahora hay unas pestes una plaga de langostas en África, salían las noticias, y bien muchos hijos de Dios están poniendo su énfasis, pero esas manifestaciones sobrenaturales no van a hacer la misión nuestra. ¿Sí? Si bien esas manifestaciones sobrenaturales son un mensaje para la gente, la misión nos corresponde a nosotros, a los hijos de Dios. Nos corresponde, Dios nos encargó a nosotros que el fin vendría cuando sea predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. A nosotros, la Iglesia, se nos ha encargado la tarea más significativa y valiosa que haya sido dada a una institución humana cualquiera. Bien, hemos cumplido con los dos primeros puntos de este mensaje, y el tercero es un motivo, basados en Mateo capítulo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. El motivo está acá, que el motivo para predicar, el motivo para proclamar el evangelio del reino es que vendrá el fin. El fin no va a venir, el fin de esta era, de este presente siglo malo, no va a llegar si la Iglesia no cumple su misión. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? No podemos establecer una fecha del día y la hora, nadie sabe. Lo dice la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y varias otras enseñanzas que están en Mateo 24 y 25, que el día y la hora nadie sabe, que va a ser inesperada su venida y por lo tanto debemos estar preparados. Cuando la Iglesia haya terminado su tarea de evangelizar al mundo, Cristo vendrá otra vez. Cristo vendrá otra vez cuando la Iglesia haya cumplido con su tarea. Una actitud pesimista es dañina. Hoy el Señor no viene. Hoy que los obreros son pocos. Hoy tal actitud deja de tener en cuenta a Dios. Es verdad que muchas puertas están cerradas por el momento, pero Dios puede abrir las puertas cerradas de un día para otro. Y puede Dios obrar por dentro de los lugares que tienen sus puertas cerradas. Es curioso
que en este tiempo el mensaje del Evangelio está corriendo por las redes sociales, por medio del Internet, y, y- y podemos llegar a muchos lugares que uno no se imagina. Yo estoy preparando este mensaje para mis alumnos, pero quién sabe luego quién verá, será alcanzado con este mensaje. Entonces, Dios puede obrar dentro de lugares que tienen sus puertas cerradas. ¿Mm? Ladd, George Eldon Ladd, el hermano que ha escrito el libro El Evangelio del Reino, dijo: mi preocupación no son las puertas cerradas, me preocupan las puertas que están abiertas y no entramos por ellas. Un mensaje poderoso. No me preocupan las puertas cerradas, me preocupan las puertas abiertas por las cuales no entramos. Es un desafío y un llamado a la iglesia a moverse en ese sentido. Pero también vamos a citar a otro autor, García. O sea, yo. Nos, nos deben preocupar las puertas abiertas y las cerradas, ¿no? Las puertas están abiertas y por ahí nos metemos, y las que están cerradas tenemos que buscar estrategias para entrar por allí. ¿Mm? Tenemos que buscar estrategias, buscar la manera. Si el pueblo de Dios fuera realmente fiel y estuviera haciendo todo lo posible por terminar la tarea, Dios haría que esas puertas cerradas se abrieran. Que el Señor nos ayude y nos está desafiando a poder dar pasos concretos para que el reino de Dios avance. El motivo por el cual estamos predicando el Evangelio del Reino es para que venga el fin. Nuestra responsabilidad no está en insistir sobre la definición de los términos de nuestra tarea. Nuestra responsabilidad está en completarla. Mientras Cristo no haya venido otra vez, significa que nuestra tarea está incompleta. La victoria final espera el completamiento de nuestra tarea. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.